comenzamos a desarrollar el tema bacteriemias. Bacteriemia es la presencia de bacterias viables en la sangre, que se puede poner en manifiesto mediante una técnica de diagnóstico denominada hemocultivo, y que a su vez esta presencia de bacterias en sangre es independiente de la clínica. Esto quiere decir que podemos encontrar bacterias en sangre periférica relacionado a procesos patológicos infecciosos, muchas veces como complicaciones de estos focos infecciosos, pero podemos encontrar bacterias en sangre a través de un hemocultivo que no signifiquen patología infecciosa, que puede ser debido a otras causas, como una bacteriemia fisiológica o por razones de contaminación de la muestra. Así como el término bacteriemia, también tenemos que conocer los términos fungemias, parasitemias y viremias, los cuales se utilizan para designar la presencia de hongos, virus y parásitos en sangre. Las bacteriemias, podemos decir que están aquellas bacteriemias patológicas donde el agente patógeno está representando al proceso infeccioso que se complica con el pasaje de bacterias a sangre, o también tenemos que conocer que existen bacteriemias fisiológicas. Estas bacterias fisiológicas acompañan a procesos fisiológicos del organismo, como la deglución, la digestión, la micción, la defecación, incluso durante el coito. Son aquellos procesos fisiológicos que van a movilizar las mucosas normalmente colonizadas, provocando el pasaje de bacterias en forma transitoria a la circulación, que son eliminadas rápidamente por el sistema de defensa del mismo. ¿Cuál es la clínica que acompaña a una bacteriemia? Puede ser diversa, desde cuadros leves, síndromes febriles, hasta cuadros graves, mortales. Este apartado no es objeto de estudio de esta materia. Yo los invito a que revisen estos cuadros patológicos muy importantes a partir de otras materias que seguramente han cursado este año o la están cursando. Términos como SIRS, sepsis, los criterios de SOFA, el shock séptico. Es muy importante que relacionen cómo hacer el diagnóstico de estas patologías mediante la técnica diagnóstica que es el hemocultivo. La llegada de bacterias a la sangre puede realizarse a partir de un foco primario de infección. El mismo puede ser intravascular o extravascular. También pueden llegar directamente bacterias a la sangre, ya sea por dispositivos endovasculares contaminados o agujas contaminadas, etc. Si esta bacteriemia no es limitada, o sea, no es diagnosticada a tiempo y no es tratada oportunamente y eficazmente a tiempo con antibiótico-terapia o con otras medidas complementarias, puede suceder que estas bacterias impacten en otros órganos o tejidos, los cuales vamos a llamar focos secundarios. La persistencia de estas bacteriemias o las complicaciones de estas pueden deberse a diferentes causas, ya sea factores propios del hospedador, o sea que fallan los mecanismos de defensa habituales, o fallas médicas, elecciones inadecuadas de tratamientos antibióticos o falta de medidas complementarias, como por ejemplo drenajes quirúrgicos. A veces los abscesos no solamente se limitan o se curan con la administración de antibióticos, sino que requieren un buen drenaje quirúrgico. Y también una de las causas más importantes es la aparición de resistencia bacteriana a los antibióticos. Estadísticamente hay un aumento de incidencia de las bacteriemias, lo cual se debe a diversos factores. Uno de ellos es la mayor expectativa de vida y la mayor longevidad, lo cual nos hace encontrar con una población de pacientes adultos mayores que tienen mayor patologías de base, lo cual hace que se predispongan a procesos patológicos infecciosos que se pueden complicar con bacteriemias. Además, esto se suma que esta posibilidad de sobrevida se debe al aumento de la tecnología o la mejora de los métodos de diagnósticos y terapéuticos, muchos de los cuales son invasivos. Punto de partida del ingreso de microorganismos. Importancia del diagnóstico microbiológico de las bacteriemias. Hay suficiente evidencia para presumir que aquellos que reciben tratamiento antibiótico adecuado tienen mayor posibilidad de sobrevida
que aquellos pacientes que cursan una patología con bacteriemias y que reciben antibióticos en forma inadecuada. Al respecto, el laboratorio de microbiología juega un rol fundamental y crítico en el diagnóstico de estas patologías, que incide directamente en la evolución del paciente, ya que permite no solamente aislar el microorganismo causante, identificarlo y detectar su sensibilidad antibiótica y de esta manera convertir a la terapia empírica en una terapia dirigida y optimizarla. Una de las causas de bacteriemia son la sepsis. Bien, algunos datos indican que se producen alrededor de 19 millones de casos de sepsis por año en todo el mundo, con aproximadamente 2 a 3 millones de muertes por estas causas, lo que significa que cada 3 segundos una persona muere de sepsis en alguna parte del mundo. Creo que con estas cifras y con esta idea que les paso, pueden captar la real envergadura de realizar el correcto diagnóstico de estas patologías. Clasificación de bacteriemias. Las bacteriemias se pueden clasificar lo que llamamos en verdaderas o falsas. Las bacteriemias verdaderas, bueno, es cuando el rol que le asignamos al microorganismo que aislamos del hemocultivo es el real patógeno que está produciendo la infección. Mientras que falso es cuando ese microorganismo que aislamos en el hemocultivo no es el infeccioso, es simplemente un contaminante. De acuerdo a la permanencia en la sangre de estas bacterias, las bacteriemias se pueden clasificar en continuas, intermitentes o transitorias. Las bacteriemias continuas son cuando la bacteria está continuamente en sangre, lógicamente el foco infeccioso es intravascular. Por ejemplo, endocarditis, tromboflebitis, fístulas arteriovenosas infectadas. Las bacteriemias intermitentes, cuando las bacterias posiblemente están o no están, dependiendo el foco que lo origine. Se acompañan de bacterias intermitentes, por ejemplo, los abscesos. Y bacterias transitorias. Hay patologías infecciosas graves que en un alto porcentaje pueden acompañarse con pasaje de bacterias a sangre. Ya lo hemos visto durante el año, como por ejemplo son las neumonías, las meningitis, las pielonefritis, la osteomielitis. Bacteriemias primarias y secundarias. Las bacteriemias primarias es cuando el foco primario es desconocido. O sea, no sabemos de dónde viene el microorganismo. Las bacteriemias secundarias a un foco infeccioso identificable. Monomicrobianas y polimicrobianas. Las bacteriemias monomicrobianas cuando se aísla lógicamente un solo género microbiano. Los procesos infecciosos como meningitis, endocarditis, pielonefritis generalmente son monomicrobianas. Es lo más frecuente que las bacterias sean monomicrobianas. Y las bacterias polimicrobianas también, si bien las podemos encontrar con una incidencia menos frecuente, acompaña a focos infecciosos generalmente de localización abdominal o ginecológico, a veces heridas traumáticas o necrotizantes de piel y partes blandas. ¿Cuándo se solicitan hemocultivos? Son múltiples las situaciones clínicas frente a las cuales esta metodología diagnóstica es imprescindible solicitarla. Acá le enumero algunas de ellas, pero como les dije anteriormente, existen muchas más. No tienen que olvidarse, por ejemplo, que el shock séptico no es hemodinámico, usa un estado de sepsis en el paciente, es obligatorio un hemocultivo, el cual podría ser el diagnóstico definitivo. Síndromes febriles prolongados o fiebres de origen desconocido. A veces las curvas febriles hay que seguirlas en el tiempo para poder hacer pensar en determinadas patologías donde un hemocultivo podría llegar al diagnóstico definitivo, como por ejemplo una brucelosis aguda. Hay patologías infecciosas, como ya dijimos, graves que se acompañan de bacteriemias y que es menester utilizar el hemocultivo como metodología diagnóstica complementaria. Endocarditis, meningitis, neumonías, artritis sépticas, osteomielitis, infecciones de piel y partes blandas graves. Todas estas son situaciones donde quizás el hemocultivo en forma complementaria nos haría el diagnóstico. Y después otras más.
Agentes etiológicos. La lista de microorganismos bacterianos que podemos aislar de sangre o sea de bacteriemias es muy amplia. Podemos en términos generales decir que tanto cocos como bacilos gram positivos o gram negativos pueden ser productores de bacteriemias, así también como bacterias aerobias estrictas o bacterias anaerobias facultativas o anaerobios estrictos. El laboratorio de microbiología tiene que tener la capacidad de poder aislar todo tipo de bacteria que produzca una bacteriemia. Acá yo les describo algunos microorganismos productores de bacteriemias, quizás los más frecuentemente aislados. Hoy en día se considera que los cocos gram positivos van a la cabeza en cuanto a las estadísticas se refieren, ¿no? Pero son tan importantes como los bacilos gram negativos. Dentro de los cocos gram positivos tenemos el típico Staphylococcus aureus, que es el estafilococo coagulasa positiva, los estafilococos coagulasa negativos, que es un grupo de estafilococos que antiguamente eran más contaminantes que patógenos. Hoy, en cambio, el rol de estos ha cambiado y se los considera que son más patógenos. Y esto va de la mano con el origen de las bacteriemias. O sea, si estuvimos hablando en algún momento que los métodos diagnósticos invasivos, tanto terapéuticos como diagnósticos, van increyendo, estos son los microorganismos que se adquieren a partir de estos procedimientos. Enterococos, diferentes especies, Streptococcus pneumoniae, el típico neumococo que ya hemos hablado en otras oportunidades, causante de infecciones severas como meningitis, neumonías, etc. Los Streptococcus grupovidans, que quizás los nombramos cuando nombramos las endocarditis, aquellas patologías intravasculares cuyo origen vimos en algún momento que pueden ser punto de partida de procesos odontológicos o procesos que manipulan la mucosa, la microbiota de la boca. Creo que se deben acordar. También otros microorganismos productores de bacterias pueden ser el Streptococcus pyogenes, es el Streptococcus beta hemolítico de grupo A. Dentro de los bacilos gram negativos tenemos una lista amplia también. Acá yo les describo algunas enterobacterias, algunos bacilos no fermentadores como la Pseudomonas aeruginosa. Este microorganismo, que es un bacilo gram negativo, aerobio estricto, tenemos que recordarlo porque es un microorganismo típicamente hospitalario. Algún anaerobio también puse en la lista como Bacteroides fragilis y el también ya conocido Haemophilus influenza. No tenemos que olvidar a los hongos, porque en la misma técnica para hacer diagnóstico de las bacteriemias, en vez de una bacteria puede desarrollar, y no es poco frecuente, un hongo. Y dentro de estos hongos, la cándida ocupa un lugar importante. Los microorganismos que debemos sospechar y cubrir con un tratamiento antibiótico empírico hasta que llegue el resultado del hemocultivo depende de diversos factores, como por ejemplo el lugar de adquisición de la infección es diferente si la infección es de la comunidad o si es una infección hospitalaria. Va a depender del origen de la infección, de la fuente, de la localización, cuál es el lugar que sospechamos que está ese foco primario, inicial, y cuáles son las circunstancias particulares que rodean al huésped, si éste tiene alguna patología de base, algún déficit inmunológico específico, ya sea un déficit de su inmunidad celular o déficit de su inmunidad humoral. Son una serie de factores que hacen que el médico pueda orientarse a pensar cuál es el microorganismo causante para cubrirlo antes que llegue el resultado final. De todas maneras, en los últimos años ha cambiado la epidemiología debido a la inducción de gérmenes resistentes o a la aparición de terapias inmunosupresoras y, lógicamente, a la utilización generalizada de catéteres y dispositivos endovasculares. Razones por las cuales hoy en día ha variado la incidencia de microorganismos causantes de sepsis y hoy los que predominan son los cocos gram positivos.
Vamos a comenzar a hablar específicamente de la técnica diagnóstica, o sea, del hemocultivo. Para lograr que un hemocultivo tenga buen rendimiento, tenemos que conocer cuáles son las variables que lo afectan. Acá yo describo ciertas variables que van a afectar el rendimiento de los hemocultivos, comenzando por la técnica de obtención. Dejo que lean el resto de las variables. Toma de muestra de hemocultivo. La toma de muestra de sangre para realizar un hemocultivo debe realizarse por una técnica aséptica estricta. Esta es una de las variables, uno de los factores que puede producir mayor porcentaje de contaminación. Y es una técnica que la deben manejar muy bien los médicos. Es importante que los médicos sepan hacer la extracción de sangre para hemocultivos, ya que son situaciones de emergencia, donde el mismo médico de cabecera debe estar formado y preparado para realizarlo. Lo primero es encontrar la zona donde se va a realizar la punción, sangre venosa o sangre arterial. Generalmente se prefieren las venas, que son más superficiales. Una vez detectado el sitio, lógicamente con guantes estériles, se va a proceder a realizar la antisepsia de la piel en forma concéntrica desde el lugar de la punción hacia afuera. Se van a emplear dos antisépticos, como acá le estoy marcando. Puede ser una solución con yodo, ya sea yodo povidona, la cual, para que rinda bien, la tenemos que dejar actuar 1 o 2 minutos. Menos de ese tiempo puede llevar a contaminaciones. O se puede emplear el alcohol yodado, también dejándolo actuar 1 minuto. Luego hay que remover estas soluciones con yodo con alcohol al 70%, dejándolo actuar 1 minuto. O sea que estamos hablando de doble antisepsia. El alcohol se pasa posterior de las soluciones con yodo, ya que estas mismas pueden producir irritaciones o procesos alérgicos. Actualmente lo que se utiliza, y más aún en pacientes adultos, son soluciones con clorhexidina al 2% en vehículo alcohólico, isopropílico. Esta es una solución que irrita menos, produce menos reacciones adversas y es incolora. En los neonatos, la antisepsia que se emplea va a depender del peso al nacer. Si son de bajo peso, se emplean solamente soluciones alcohólicas e incluso soluciones fisiológicas. Ese es un tema aparte. Al mismo tiempo que estamos realizando la antisepsia de la piel, se va a realizar la desinfección del tapón del hemocultivo con alcohol, con una solución de alcohol, y se va a inocular la botella en forma vertical, sin tocar el caldo. Lógicamente que cada una de las venispunciones corresponde a una muestra de hemocultivo. Lo que no hay que realizar es tomar sangre y verterlos en diferentes hemocultivos, siempre respetando las normas de bioseguridad y, por supuesto, antes de la administración de antibióticos. La toma de muestra la pueden llegar a apreciar en un video que se adjuntará en el aula. Las muestras de sangre se inoculan directamente en caldos de cultivos, que son medios de cultivos, no son medios de transporte. La imagen que ustedes pueden ver hacia la izquierda corresponden a los caldos de cultivo que se utilizan en el método convencional, manual, tanto para adultos como para pediátricos, mientras que la imagen que está hacia la derecha corresponden a medios de cultivo, hemocultivos de aparatos automatizados. Hacia arriba, y la imagen corresponde a que se está descartando agujas y jeringas contaminadas en un container rígido, lo cual se utiliza para respetar las normas de bioseguridad y evitar los accidentes laborales. Una técnica no apropiada de extracción de muestra es la principal fuente de contaminación de los hemocultivos. Número de hemocultivos. Tenemos que partir del conocimiento que para realizar un correcto diagnóstico siempre tenemos que tomar más de una muestra. Si el paciente está sin antibióticos, lo ideal es la toma de 3 muestras de hemocultivos, que significan 3 punciones diferentes en 3 lugares diferentes y colocar la sangre en 3 caldos diferentes, bien rotulados siempre. Si no se llegan a los 3, como mínimo 2 dentro de las 24 horas. Tomar más de una muestra permite
no solamente aumentar la probabilidad de aislar microorganismos patógenos, sino nos va a ser útil para lograr una correcta interpretación. Si el paciente está recibiendo antibióticos y estos no pueden ser retirados por la condición patológica, vamos a tener que aumentar el número de muestras, por lo menos tomar la muestra de hemocultivo inmediatamente antes de la próxima dosis de antibiótico, lo cual se llama valle. Por eso decimos que se pueden tomar hasta 6 muestras en 48 horas. Volumen de sangre. El volumen de sangre tiene que estar en relación al caldo. Siempre hay que respetar la relación sangre-caldo de 1 a 5 a 1 en 10. Y va a depender entonces de los mililitros de caldo que tenemos, los mililitros de sangre a extraer. Esto es aconsejable, ya que al diluir la sangre estamos diluyendo también el poder bactericida de la sangre y facilitando el desarrollo de los microorganismos, y también impedimos la coagulación de la sangre. Momento e intervalo. Hay que comenzar cuanto antes la extracción de hemocultivos. En cuanto el paciente haga fiebre, se va a indicar y se va a realizar la toma de hemocultivos, siempre previo a la administración de antibióticos. El intervalo entre muestra y muestra va a depender de la patología y de la urgencia clínica. Cuanto más grave esté el paciente, ese intervalo va a disminuir. Incluso se puede estar tomando con una diferencia de segundos. O un operador puede tomar de un brazo y otro operador al otro brazo, porque recuerden que si el paciente está crítico, hay que tomar la muestra e inmediatamente comenzar con el tratamiento antibiótico empírico. Cuando el paciente no está grave y muestra cierta estabilidad hemodinámica, ese intervalo vamos a estirarlo a 30 minutos o 1 hora, siempre dentro de las 24 horas. ¿Cómo se conserva este hemocultivo? Lo que hay que pensar es que enviar inmediatamente al laboratorio de microbiología acompañado del protocolo de solicitud completo con todos los datos. ¿A qué temperatura? Si la metodología es manual convencional, lo ideal es colocarlo inmediatamente en una estufa de 35-37 grados ya, que es un medio de cultivo. Entonces vamos a facilitar el desarrollo de microorganismos. Si no, hay que dejarlo a temperatura ambiente. Si los métodos son automatizados, hay que consultar con el laboratorio para ver a qué temperatura y dónde se pueden conservar. Procesamiento de la muestra si el método es convencional o manual. Lo primero que se hace con la muestra se incuba. Si son hemocultivos pediátricos, 6 horas. Si son hemocultivos de adultos, 24 horas. Como siempre, en una estufa de 35-37 grados. A posteriori se realiza la observación de esos hemocultivos macroscópica. O sea, vamos a tratar de ver si hay algún signo que indique desarrollo de microorganismos, como por ejemplo si hay turbidez o si hay hemólisis, o vemos colonias en suspensión, etc. Cualquier de estos signos que nos hacen sospechar el desarrollo de microorganismos, directamente lo primero que se hace es una coloración de Gram. Esto se lleva a cabo entonces a las 24 horas más o menos de tomada la muestra. Esa coloración de Gram es muy importante porque el bacteriólogo observa la morfología y el color e informa rápidamente al médico de cabecera, orientándolo acerca del microorganismo que está en sangre. A posteriori de esto se realiza un subcultivo, o sea, llevamos una alícuota del caldo hacia un medio de cultivo sólido, enriquecido siempre, como un agar sangre o un agar chocolate. Esperamos 24 horas más, ya que lo podemos incubar de nuevo, y a posteriori desarrollan los microorganismos realizando la identificación y las pruebas de sensibilidad a los mismos. Mientras que si no observamos desarrollo macroscópico de microorganismos, como nos muestran acá las flechas hacia la izquierda, las flechas negras, bueno, no hay desarrollo de microorganismos a simple vista. De todas maneras, a las 24 horas se toma una alícuota de ese hemocultivo y se realiza un subcultivo a ciegas, que se llama a ciegas porque no hay desarrollo. Y también se llevan medios enriquecidos, agar sangre, agar chocolate.
Estos medios de cultivo, tanto el caldo original como los medios sólidos, se ponen a incubar nuevamente y se realiza la observación diaria para ver si hay desarrollo. Si no hay desarrollo, directamente se esperan 7 días y al cabo de ese tiempo se descartan y se informan resultados negativos, o sea que no han desarrollado microorganismos bacterianos o también hongos pueden ser. ¿Cuáles son las situaciones o los microorganismos que van a requerir una incubación prolongada? O sea, dijimos que convencionalmente se dejan 7 días los hemocultivos en observación, incubándose para ver si hay desarrollo. Pero en caso de sospecha de ciertas patologías, vamos a tener que incubarlos durante un tiempo más prolongado. Es así como si la sospecha es de endocarditis frente a ciertos microorganismos fastidiosos, como con los que corresponden al grupo ASEC. Me gustaría que averigüen las siglas de qué microorganismo me estoy refiriendo. O otros estreptococos se llaman piridoxal dependientes, que se denomina abiotrofias. Como vemos, estos necesitan más cantidad de días, 21 días. Hay otras patologías, o sea que cuando la sospecha es de brucelosis, de micobacterias o fungemias, el tiempo de incubación se va a prolongar como hasta 30 días y se van a requerir medios de cultivos especiales. Concluido el método convencional de hemocultivos, hablaremos algunas palabras del método denominado lisiscentrifugación. En esta metodología, en un tubo se coloca la sangre del paciente con anticoagulantes y un agente lítico que es la saponina. Se lleva a centrifugar a altas revoluciones durante 30 minutos para provocar la lisis de las células sanguíneas y de esta manera ciertos microorganismos que tienden a disponerse en forma intracelular salgan de la misma. Una vez concluida la centrifugación y la lisis de la sangre, se coloca en este aparato que yo les muestro la imagen, isolator, que está hacia la derecha, mediante el cual se perfora el tapón del tubo y con una micropipeta se absorbe el sobrenadante para eliminarlo y se toma sedimento. Con ese sedimento se va a trabajar. Se van a realizar coloraciones, no solamente la coloración de Gram, sino coloraciones especiales para ver diferentes tipos de bacterias, incluso hongos, y se va a sembrar en medios de cultivos especiales. Esta metodología es una metodología que hay que realizarla en una cabina de seguridad biológica, pero tiene indicaciones especiales y precisas. En pacientes con cierto tipo de inmunodepresión, como pacientes con SIDA, o cuando se quieren investigar determinados hongos, como Histoplasma capsulatum o Cryptococcus neoformans, o también es apropiado para investigar micobacterias. También se utiliza en el caso de bacteriemias polimicrobianas u otras bacterias especiales como Bartonella, etc. Lo que sí es una metodología que tiene desventajas. Es mucho más laboriosa, es más costosa y si no se realiza en condiciones apropiadas puede favorecer la contaminación. Pero indudablemente para ciertos microorganismos y fundamentalmente para hongos es uno de los métodos más beneficiosos. Métodos automatizados. Estos métodos automatizados para hemocultivos han surgido hace más de 30 años. Tienen una ventaja fundamental, que es acortar el tiempo de detección de los microorganismos. En este caso, los hemocultivos se colocan dentro del aparato. Este aparato hace todo el trabajo, ya que tiene una cabina de incubación y los va monitorizando permanentemente y hace la detección de los microorganismos detectando la concentración de dióxido de carbono por métodos diversos, que pueden ser radiométricos, colorimétricos o fluorométricos. Esta detección de dióxido de carbono se realiza mucho antes que el desarrollo de colonias. Y apenas el aparato lo detecta, avisa al operador con alarmas visuales y sonoras cuál es el hemocultivo que desarrollaron microorganismos y a qué paciente pertenece. Por lo tanto, las ventajas francas que tienen son: aumenta la rapidez en la detección de las bacterias y por lo tanto la sensibilidad de la metodología. Realiza un monitoreo continuo del aparato
Evita la sobrecarga de trabajo entonces en el operador. Disminuye la manipulación por parte del operador porque no tiene que hacer los cultivos. Y por lo tanto hay mayor seguridad para el personal. Como desventaja es que es un método costoso, que como es un aparato se necesita espacio para colocarlo dentro del laboratorio y hay que tener cuidado con la detección de los contaminantes porque lo detectan muy bajos inóculos. En esta diapo les presento las dos marcas que se encuentran en Argentina, tanto Bactec como Biomerie, los aparatos, que hay distintos modelos, para hacer detección de hemocultivos. Para terminar, llegamos al paso más importante, que es realizar la correcta interpretación del desarrollo de estos microorganismos a partir de un hemocultivo, porque tenemos que hacer la diferencia y reconocer si ese microorganismo que desarrolló en el hemocultivo corresponde a un microorganismo patógeno, o sea, una bacteriemia verdadera, o simplemente desarrolló en ese caldo, en ese frasco, porque es un contaminante. Entonces, para esto tenemos que responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el germen aislado? O sea, ¿este germen pertenece a la microbiota cutánea donde se realizó la punción o no? ¿Cuántas muestras se tomaron? ¿Se tomaron, como es lo correcto, más de una muestra? ¿2 o 3 muestras? Entonces vamos a poder hacer una correcta interpretación. ¿Qué tipo de paciente es? Estamos esperando, es un paciente con una neumonía, con una meningitis, con una sepsis intraabdominal. ¿Está tomando antibióticos? O sea, ¿estamos esperando falsos resultados? ¿Y quién tomó la muestra? O sea, ¿el operador estaba entrenado? Como vemos, son muchas cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa para lograr una real interpretación. Pero vamos a decir 2 o 3 cuestiones para tener en claro. Cuando el aislamiento es de un microorganismo que pertenece a la microbiota cutánea, se va a requerir que éste desarrolle en 2 o más hemocultivos para considerarlo patógeno, o sea, para jerarquizarlo. Si yo tomé 3 hemocultivos y en los 3 desarrollo Staphylococcus epidermidis, ese Staphylococcus epidermidis está en la sangre del paciente y es patógeno. Si de los 3 hemocultivos desarrolló 1 de 3, yo voy a sospechar que no es patógeno, sino que es un contaminante, que se tomó mal la muestra. Otro punto. Aislamiento de un mismo microorganismo de hemocultivo y de otra muestra clínica. O sea, si yo aíslo el mismo microorganismo del foco infeccioso primario, por ejemplo de un esputo, o por ejemplo del líquido cefalorraquídeo, y al mismo tiempo desarrolla en el hemocultivo, lógicamente que jerarquizo a ese hemocultivo y puedo darle valor de patógeno. Aislamiento de un patógeno exógeno, o sea que no pertenece a la microbiota. Si yo tomo 3 o 5 hemocultivos y desarrolla uno solo, de esos 3 o 5, y es un microorganismo que no forma parte de la microbiota, le vamos a dar valor. Y por supuesto que siempre tiene que haber una clínica compatible al desarrollo de ese microorganismo, cuyo valor estamos tratando de interpretar.